Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Y Juanfe, bienvenido otra vez a nuestro podcast Medicina para Mortales. Muchas gracias, Carlita. Vamos a hablar hoy de hipertiroidismo. Sí, en el capítulo pasado estuvimos hablando de hipotiroidismo y también dejamos como una breve introducción a la tiroides, qué es la tiroides, qué hace la tiroides, todas esas vueltas. Entonces, si quieren pues como saber esa parte y ver este capítulo como más con más contexto, les recomendamos que lo paren y vayan a ver el otro, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el hipertiroidismo, Carlita? Bueno, en el capítulo anterior hablamos de que las hormonas tiroideas nos ayudan con el metabolismo de cada una de las células de nuestro cuerpo, y en este caso las hormonas tiroideas están aumentadas en cantidad. Entonces a eso se le llama hipertiroidismo, cuando hay exceso de hormonas tiroideas. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuáles son como las causas del hipertiroidismo? Del hipertiroidismo. Bueno, aquí hay varias situaciones. Ok. Uno, hablábamos que la glándula tiroides está en la parte pues anterior del cuello, sí. Es fácilmente palpable. Y a veces se crean unos nódulos en la tiroides, como decir que la tiroides es como una fábrica, sí. Y tiene una cantidad de trabajadores. Esos trabajadores llegan y se reúnen en un solo grupo y empiezan a producir más hormona de la que necesitamos. Okay. Esos nódulos son los que producen demasiadas hormonas tiroideas y pueden llevar a un hipertiroidismo. En estos casos nosotros, mediante la palpación, encontramos esos nódulos, pero también a través de síntomas, sí. Nos hace sospechar. Esos nódulos pueden ser calientes o fríos, eso ya es como un término más médico, pero una vez los identificamos, pues definimos si es posible sacarlos. Otra causa puede ser también autoinmune. Okay, como la pasada. Como la pasada, que genera hipotiroidismo. En este caso, hipertiroidismo. Okay. Es como las más frecuentes, creo yo. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con esta enfermedad? Bueno, entonces, como hay un exceso de hormonas tiroideas, esas hormonas hacen que el metabolismo de cada una de las células esté acelerado. Voy a volver a hacer lo mismo que hicimos en el podcast pasado, en donde hablaba de todos los síntomas de la cabeza a los pies. Okay. Igual voy a hacer en este. Entonces, empezaremos. Las personas a nivel mental van a tener un estado de alerta, van a necesitar dormir menos, okay. Van a sentirse muy enérgicas, duermen menos, entonces tienen problemas con el sueño, no se sienten cansadas, pero aunque no se sientan cansadas y se sientan enérgicas, el cerebro, por no tener esa calidad del sueño apropiado, no va a funcionar bien. Entonces las personas se sienten enérgicas, hablan rápido, el pensamiento también es muy rápido, pero son personas que finalmente no concretan nada porque no les da mentalmente para llevar como un orden, okay. y un proceso adecuado en lo que estén haciendo. También están irritables, hipersomnios, o sea, casi no sienten necesidad de dormir. Sí. Se les dificulta concretar tareas. A nivel cardíaco, por ejemplo, el corazón puede estar latiendo más rápido, tener palpitaciones. Eso es una de las cosas que más los hacen consultar, por ejemplo. Okay. Sentir como que el corazón lo tienen muy acelerado, como que todo en su vida está muy acelerado. Sí. Entonces sienten palpitaciones. A nivel intestinal también está acelerado los movimientos intestinales, entonces pueden presentar diarrea. También el metabolismo energético está tan acelerado que estas personas pueden perder peso, pueden sentir mucha hambre, okay. La piel sienten calor, sudoración, okay. Es uno de los síntomas. La piel muy caliente, pueden verse como rojos, como rash cutáneo, entre otras síntomas. Ok, digamos que yo
yo voy a consultarte. Y desde el momento en que tú me ves, ¿cómo empieza ese diagnóstico del médico? Bueno, entonces, sí, depende mucho de los síntomas por los que vaya a consultar, ¿cierto? Pero obviamente cuando nosotros estamos en el consultorio entablamos una conversación con el paciente y notamos si el paciente se expresa bien, si es coherente en lo que me está contando, si existe un orden lógico de cómo me cuenta las cosas, si yo al entablar una conversación con el paciente siento que hay resonancia en el otro. Pues ahorita nosotros estamos conversando sobre un tema específico y tú me acabas de hacer una pregunta que va relacionada con el tema. Pero si tú y yo estamos conversando y llega de la nada y se te viene otra idea a la cabeza y me bombardeas de preguntas que no vienen a la conversación, esos son signos que uno dice, pues está pasando algo con el procesamiento mental de esta persona, que no le permite tener como una conversación organizada, lógica, coherente, que le permita comunicarse y que haya como un diálogo. Eso en principio. El comportamiento, verle la expresión, verle cómo se le ve la piel, si está sudoroso, si se ve, se le nota acelerado. Y una vez también lo vamos a revisar, pues obviamente medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, la palpación, mirar cómo está el resto pues, del cuerpo, la piel, todo, como la coordinación, todo. Ok. ¿Y qué tratamientos pues, existen con esta? Bueno, entonces, en hipotiroidismo damos medicamentos tomados, en hipertiroidismo también, pero depende de cuál es la causa de ese hipertiroidismo. ¿Por qué? Si yo sé que mi paciente tiene un nódulo que le está generando eso, pues el tratamiento a seguir sería buscar eliminar ese nódulo, ¿cierto? Es como si yo sé que en mi fábrica tengo un montón de empleados que se están reuniendo para generarme una protesta, pues yo tengo que buscar eliminar ese problema. Entonces, dependiendo de lo que cause el hipertiroidismo, nosotros ofrecemos una terapia u otra. Si eso no existe, sino que necesitamos disminuir la producción de hormonas, entonces existen medicamentos tomados. Y ahí es muy importante porque nosotros los titulamos también, ¿cierto? No todo el mundo necesita la misma cantidad ni en la misma frecuencia. Lo titulamos, hacemos un seguimiento, evaluamos qué tanto mejora el paciente y dependiendo de la causa del hipertiroidismo, pues ofrecemos un tratamiento quirúrgico o no. También existe el yodo radioactivo, que es como irradiar la tiroides para que esos puntos que me están produciendo demasiadas hormonas, pues los opaquemos o los eliminemos con radiación. Y en algunos casos, pues es necesario retirar la tiroides. Entonces se retira por completo y el paciente ya pasa de un estado de hipertiroidismo y exceso de producción a eliminar la fábrica por completo. Entonces toca pasarlo a un estado de hipotiroidismo. Quirúrgico, perfecto. En este caso sería quirúrgico porque yo le saqué la tiroides. ¿Y qué efectos secundarios presenta el paciente? Bueno, entonces por la falta de la hormona hay que suplementarlo. Si yo le voy a quitar la tiroides porque ese es el tratamiento que necesita el paciente, habría que suplementarle la hormona que ya él no va a producir, como en el episodio anterior que hablamos del hipotiroidismo. En este caso es un hipotiroidismo generado por nosotros los médicos. A veces se puede resolver de otra manera. No, es que el punto está localizado y con eliminar media tiroides donde está el problema, el paciente le queda media tiroides y le funciona bien. Entonces solamente sería de seguimiento y revisar si lo que produce esa tiroides es suficiente para su organismo. Y si no es suficiente, entonces volvemos a suplementar con medicamentos. Perfecto. En esta enfermedad, ¿qué aspecto juega o qué rol juega la genética? Pues hay un componente autoinmune. A veces existe una predisposición a cáncer de tiroides.
Hay unos cánceres que tienen un rol, una predisposición genética, más que otros. Hay 4 tipos de cánceres de tiroides. Los más frecuentes son los 2 primeros, foliculares y papilares. Son los más frecuentes y tienen una predisposición genética. Hay otros que son menos frecuentes con mayor rasgo genético, pero son de muy baja incidencia. Entonces sí puede haber, así que si hay algún antecedente familiar de cáncer de tiroides, es importante que el paciente lo sepa y que si ante cualquier duda de estos síntomas se lo comente a su médico para evaluar si es necesario hacer alguna inspección adicional. Y como esa carga genética tiene algún, pues como que en algún momento de ese cambio generacional se rompe como esa pues sí, como ese paso genético. Exacto. No, realmente pues hay una correlación en un grado de consanguinidad, primero y segundo grado de consanguinidad. Pero bueno, hay factores que pueden predisponer a que aparezca la condición. Sí. Incluso hay unos medicamentos que nosotros cuando los vamos a utilizar tenemos en cuenta si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides, porque en ese caso ese tipo de medicamentos no los utilizamos, porque podrían ayudar a que aparezca la enfermedad. Pero eso siempre lo preguntamos en la consulta. Ok. Y también, pues ya en la otra parte, ¿qué incidencia tiene el estilo de vida a una persona que le dé hipertiroidismo? Bueno, realmente no hay como una condición en el estilo de vida que ayude a que te dé hipertiroidismo. No. Tendría que ser que ahorita pues todo es posible por lo de las redes sociales, en donde busquen de alguna manera tomar este tipo de medicamentos sin necesitarlo para producirse un hipertiroidismo farmacológico. O sea, creyendo que tienen un beneficio. Exacto. Pero ahí estaría pues incluso contraindicado hacer eso y no lo recomiendo porque como vemos es una hormona que afecta a todo el organismo, no solamente la parte intestinal ni la del peso, sino el corazón, el cerebro, entonces los riesgos son muy altos. Ok. Bueno, ¿cómo se puede prevenir el hipertiroidismo? No, una vez sucede, puede suceder también por una condición viral y ser transitorio, una tirotoxicosis de causa familiar viral, así se llama. Y es como una inflamación transitoria de la tiroides que hace que produzca mucha hormona. Ahí lo que hacemos es un seguimiento pues como estrecho del paciente y evaluar en qué momento él sale solito de ese proceso inflamatorio y se recupera. Pero como tal no existe un factor que yo ambientalmente controle para evitar que me aparezca un hipertiroidismo, ¿no? Bueno, ¿y qué recomendaciones le das tú a tus pacientes que tienen hipertiroidismo? Bueno, principalmente los síntomas son muy llamativos, entonces explicarles cómo funciona la enfermedad suele ser un rol, pues un elemento muy importante en el tratamiento. Los medicamentos que utilizamos pueden o no ser transitorios y depende de cómo su propia tiroides evolucione en el tiempo. O sea que perdón, interrumpo, no es como la anterior, que si tú ya entras a los medicamentos ya es de por vida. En esta no necesariamente, puede ser transitorio. Entonces depende si es una tirotoxicosis, por ejemplo, transitoria. Hay que evaluar cómo responde al tratamiento y si en algún momento esa tiroides se desinflama y vuelve a estar como en un estado normal, el paciente podría no necesitar fármacos. Dependiendo de la causa que genera el hipertiroidismo, será o no la terapia que se le ofrezca. Si uno tiene un nódulo, si uno tiene un cáncer, pues obviamente las estrategias serán diferentes y va a depender de lo que nosotros encontremos, de la razón de ese hipertiroidismo. Controlar los síntomas es importante porque, pues como les mencioné, si el corazón está muy rápido, el intestino está muy rápido, va a haber una pérdida de peso,
vas a tener mucho malestar, vas a tener riesgo de una arritmia cardíaca, de las palpitaciones, la sensación de irritabilidad que no produces, entonces hay que controlar todos esos síntomas para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Eso es muy importante. Y yo creo que hay una recomendación especial, sobre todo en el caso de las mujeres que estén consumiendo medicamentos para la tiroides por hipertiroidismo, en que hay algunos que no se pueden combinar con la gestación. Entonces, en caso de que tengan en mente embarazarse, deben consultarlo primero con el médico para evaluar cuál sería el medicamento que pudiesen utilizar antes de embarazarse y durante el embarazo, para que no les afecte a sí mismas ni a su bebé. Y que pues esta enfermedad, ¿qué factores psicológicos afecta? O sea, realmente uno podría pensar que una persona con estrés puede tener hipertiroidismo, pero es realmente el hipertiroidismo el que causa como el estado de estrés y de ansiedad. Porque como el metabolismo está tan acelerado en todas partes, entonces a nivel mental hace que se comporte diferente. Entonces las personas pueden tener un procesamiento mental muy acelerado, sentirse todo el tiempo que van a mil. Y no rendir en su entorno, entonces le puede generar frustración, le puede generar mayor grado de ansiedad, lo puede perturbar más y él no entender qué está pasando y cómo solucionarlo, ¿cierto? Entonces puede ser un síntoma alarmante, pero realmente una vez se controla el hipertiroidismo, pues debería mejorar también la condición mental. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de los mitos y las verdades. Las verdades. Pues yo siento que también en esto, como en el anterior, pues hay muchas creencias de la cultura, de muchas cositas, ¿cierto? Entonces pues sacamos unos cuantos. Bueno, el primero es: ¿el estrés es causa del hipertiroidismo? Yo diría que es al contrario. El hipertiroidismo no controlado es causa de estrés. Una vez se controla el hipertiroidismo, el paciente puede estar otra vez regulado emocionalmente. Bueno, ¿esta enfermedad se cura solo con medicamentos? No, a veces, dependiendo si es una causa de un nódulo o una producción localizada, pues una probabilidad es hacer una resección quirúrgica o hacer un tratamiento con yodo radioactivo, pero esa determinación va a ir de la mano con lo que encontremos en los exámenes. No todo el mundo tiene el mismo tratamiento. Los síntomas siempre son evidentes. Lo que pasa es que suelen ser llamativos, pero a veces pueden pasar desapercibidos porque consideramos que puede ser de la personalidad. Es que él es muy acelerado, es que él es así, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver que las personas bajan de peso, tienen mucha sudoración o el paciente le incomoda, digamos, el sentir taquicardia, palpitaciones, entonces eso es lo que los hace consultar. Pero como culturalmente vemos que las personas más aceleradas y las que parecen como más activas, nos gustan más, pueden pasar desapercibidas. Bueno, ¿el hipertiroidismo solo le da a las mujeres? Hay una gran proporción, pero no, afecta a hombres y a mujeres. ¿Y qué proporción hay más o menos? O sea, digamos que por cada 2 mujeres hay un hombre. Puede afectar a ambos. Bueno, la brecha no es tan amplia, pero de todos modos sí hay una... Sí se ve más en mujeres. ¿El hipertiroidismo no afecta a la salud mental? Sí le afecta, porque si yo no lo tengo controlado, puedo generar mayor estrés, mayor angustia, irritabilidad, dificultad para concentrar, y eso volverse un círculo vicioso, entonces puede condicionar y estar afectando el estado emocional. No, bueno, ahí me quedó muy claro, Carlita. Muchísimas gracias. Pues ya aquí terminamos pues este capítulo. Pues ojalá les haya quedado muy claro, como a mí, pues todo lo que tiene que ver con la tiroides, todas estas 2 enfermedades. Pues si quieren más de este tipo de capítulos dobles, nos lo hacen saber. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tenemos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos a nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Valbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.